Impecable, estricto, disciplinado, son algunas de las palabras que lo describen. En su campo, el de las relaciones públicas y el protocolo, pocos lo superan en Latinoamérica. Han sido muchos años de estudio, de análisis, de crítica, pero también de acción. Hoy habla la experiencia de Javier Álvarez Lozano. Bienvenido. Yo como profesor me siento realmente honrado de que sea una alumna quien me entreviste, porque casi siempre soy yo el que pregunto y ahora se cambiaron los papeles, pero eso es muy importante para uno. Y se van a cambiar completamente, Javier, porque qué bueno que le contemos a nuestros televidentes cuál es la historia de Javier. Cuando comenzó su carrera profesional como comunicador social hace 30 años, ¿qué era lo que quería en ese momento? Yo quería, obviamente, que mi desarrollo profesional estuviera orientado hacia la parte social. Difícil al principio, porque uno decir que estaba estudiando comunicación lo entendían de todo menos que era. Y estábamos no buscando prácticas obligatorias, porque en ese tiempo ni siquiera las prácticas podían ser obligatorias, pero estábamos buscando algo, me acuerdo, y mi compañero pues de toda la carrera fue Juan Guillermo Montoya, y creo que éramos los dos únicos hombres en medio de una cantidad de mujeres, y buscábamos precisamente eso, la comunicación, buscábamos también las diferentes áreas, el periodismo, la radio, la televisión, cuál era el área que más nos gustaba, y desde ahí empezamos como a buscar la comunicación y nunca más otra área, esa, siempre fue esa, la comunicación. No por descarte, porque hay mucha gente que lo ha hecho por descarte, o porque la universidad le queda al ladito, o por cualquier cosa. O porque no quería estudiar matemáticas. Eso, que es también, yo pienso que el axioma principal de nosotros. ¿Y en qué momento, en ese camino de la comunicación social, se encontró con el descubrimiento de las relaciones públicas y el protocolo, de esa pasión naciente? ¿Dónde fue? Bueno, esos dos términos, relaciones públicas y protocolo, a mucha gente le da urticaria. ¿Eso para qué? ¿Qué sirve? Empezando porque uno oye siempre la misma frase, rompamos el protocolo. Eso se hace así, ¿por qué? Por protocolo, porque el protocolo volvió un comodín. Cuando la gente no sabe dar respuesta, le pone, no, por protocolo. Yo entendí, mis profesores y yo en la Facultad de Comunicación de la Bolivariana, yo pienso que encontré unos excelentes profesores, de pronto uno que otro que no, y eso también es muy válido para uno poder comparar. Desde ahí empecé yo a ver, desde la parte de la empresa, que era importante orientarme por allá, me gustaba porque era integral, veía la parte de periodismo, la parte de televisión, la parte de radio, incipiente, pero me daba. Y el protocolo lo empecé a utilizar cuando hubo una época en que me tocó un evento con el expresidente Belisario Betancur y llegó lo que se llama la avanzada de la presidencia y yo no tenía ni idea que era avanzada ni nada por el estilo. Me acuerdo que ellos me hicieron todo un recorrido, era en Cartagena, llevaba un mes de muerto el ministro Lara Bonilla y era la primera vez que el expresidente salía de Bogotá por cuidados, por todo eso. Hasta las 4 de la mañana me tuvieron y yo decía, ¿qué es esto? Yo no entiendo por qué estoy aquí, qué estoy haciendo. Cuando regresé a Medellín encontré que el protocolo era una herramienta de las relaciones públicas, que no lo habíamos empezado a buscar y a partir de ahí empecé a trabajar. Pero ¿cuál fue el error más grande que tuvo en ese momento? El error más grande fue, el expresidente Belisario Betancur pidió una mesa de 34 personas, mesa principal de 34, que eso pues, y para uno pues, y estaban todas las personas que podían sentarse, pero había una que no hacía parte de eso y era fundamental, y era García Márquez, que ese año se ganó el premio Nobel. O sea, no eran 34 sino 35 sí, entonces, ¿dónde se pone? Por encima de los generales, por encima del almirante, de los ministros. Que no, porque el protocolo de todas maneras tiene una cosa normatizada, y el expresidente Belisario Betancur dijo, va a mi derecha, si les parece y si no les parece, así es, ¿no es cierto? Entonces ahí empecé yo a entender que el protocolo manejaba la norma, pero también la costumbre. El protocolo tiene que ser flexible pero riguroso. Entonces de pronto es una dicotomía, pero desde ahí se parte. ¿Y cómo parte uno entonces de un error o de una equivocación o de una falta de manejo de un evento tan importante como eso a llegar nuevamente a la ciudad y decir, bueno, este va a ser mi enfoque, quiero profundizar más, hacia allá voy? Porque vi en Cartagena que no era un comodín, que no era porque sí, que no era una situación eminentemente cosmética,
porque muchas veces la gente dice protocolo, un mantel unas y, flores. y hay unas flores y eso. Este semestre, por ejemplo, me encontré una alumna de Montería que me decía, me dijeron que iba a ver la materia protocolo, y yo, ay, flores y no sé qué, y cuando terminó la materia, ahora al finalizar el semestre me decía, Javier, yo entendí ya qué era, que había una historia, que había unos antecedentes, porque es que el protocolo se basa en la historia y muchas veces nosotros hacemos las cosas desde el protocolo sin saber por qué, porque alguien las hizo así. La tradición es válida, pero no solamente nos podemos basar en la tradición. Javier, ¿y quiénes eran en ese momento los más importantes defensores del protocolo, los que más conocimiento tenían del protocolo en la ciudad? Me tocó la época donde Humberto López, ya fallecido, generó el concepto no solamente del protocolo, sino de las relaciones públicas. Yo nunca fui alumno de Humberto, pero siempre estuvimos los dos, el uno dando conferencia, el otro escuchándolo, y los dos lo hicimos de una manera pues como complementaria. Él tenía un conocimiento muy grande, incluso él creó la Sala de Ceremonial y Protocolo de Medellín. Somos un grupo de estudio que desde hace 15 años nos reunimos el tercer miércoles de cada mes, infaltable, durante 90 minutos. Empezamos a las 6 de la tarde en punto, porque el protocolo también maneja la puntualidad, y esa es la amabilidad y el respeto. Y empezamos a estudiar mucho el protocolo. No somos expertos, investigamos mucho, sí. Yo pienso que ahí con la parte de Humberto se generó, y él nos generó un concepto muy claro de lo que era. Como toda persona líder, de amores y de odios por mucha gente, pero se le aprendió mucho. Precisamente de eso vamos a hablar en el segundo bloque de este programa, y es precisamente cómo la experiencia, las anécdotas han forjado todo este camino de Javier Álvarez en Habla la Experiencia. Cada evento es en vivo, cada evento es en directo, o sea, no hay forma de repetir, decirle a la gente, vuelvan mañana, que mañana suene el himno distinto, o que mañana la persona que se aparece o algo. Se basa en la historia y muchas veces nosotros hacemos las cosas desde el protocolo sin saber por qué. Orden, convivencia, imagen y comunicación. ¿Qué significan estas palabras? Yo soy psicorrígido. Eso se lo aprendí a los jesuitas. Les abono muchas cosas, otras de pronto no tanto. Pero para mí el orden es fundamental. Me evita azares, contratiempos, ofusques, aceleres. Y el protocolo es orden, ¿cierto? La otra palabra era imagen, pero no una imagen barnizada, no, una imagen real. Yo pienso que cuando uno, por ejemplo, volvamos al tema del cumplimiento, cuando uno siempre llega a tiempo a todas las reuniones, o como estudiante o algo, y algún día llega uno tarde, la gente se extraña. ¿Qué le pasó a esta persona? ¿Qué es eso? La imagen está dada por algo de lo que uno hace, imago, el concepto mental, que a mí me parece que es muy importante tenerlo. Por eso, no el barniz, sino de una proyección de lo que hace uno desde las relaciones públicas. Convivencia. El protocolo, por ejemplo, maneja un concepto que es la urbanidad. Lo que las abuelitas de pronto todavía reclaman, es que como ya en los colegios no enseñan urbanidad, la urbanidad de Carreño, la urbe, el congreso que tuvimos en Medellín, el foro urbano, ¿no es cierto? Esa convivencia es fundamental y el protocolo le permite a uno eso. Ese ubicar a las personas donde debe ser, sin ofender a nadie, explicándole la razón. Javier, usted dice que es psicorrígido, pero ¿cómo ha logrado que el protocolo y las relaciones públicas donde usted ha estado, no se sienta ni rígido, ni estático, ni de alguna manera impositivo, ni acartonado? Porque es que muchas veces eso, porque entendí algo, lo que hablábamos ahorita. Si yo desde la historia explico el concepto de las cosas, la gente me lo va a entender más fácil. Si, por poner un ejemplo sencillo, el tapete rojo, que en muchos eventos se pone el tapete rojo y uno le pregunta a la gente por qué, dice, no tengo ni idea. Cuando uno explica el por qué, a qué obedece, porque el protocolo maneja muchos símbolos y esos símbolos son los que le permiten una carga comunicacional a que las cosas se den, a que en una empresa se pueda llevar a cabo una ceremonia protocolaria, a que cuando uno se gradúa ese respeto se dé sin que sea acartonado. Ahí es donde yo pienso que está la esencia del protocolo, en esa parte de la convivencia, en la parte de la historia y en la parte de darle a cada quien lo que le corresponde. En la academia, los que han pasado bajo su enseñanza en cada una de las materias, ¿le tienen miedo
lo respetan también, pero todos dicen que han aprendido. ¿Cuál es el éxito de lograr impartir una materia tan difícil como esta y que la gente se enamore, como usted se enamoró hace 30 años de ello? Sí, yo he tratado de que la gente quite el concepto de que de pronto soy bravo, ¿no es cierto? O que de pronto genero otro concepto. Y sí, porque de pronto era muy rígido, de pronto era muy distante en algunos momentos. Y los mismos estudiantes, yo siempre trato de preguntarles el último día de clase, ¿qué puedo mejorar yo? Y no me excuso. No le digo, no, pero yo le voy a explicar por qué soy así. No. Y me ha servido mucho para tener diferentes metodologías. ¿Por qué de pronto tengo como ese cariño por los estudiantes o los estudiantes por mí? Porque yo realmente les enseño lo que es la vida laboral. ¿En dónde? En la cátedra universitaria. Yo pienso que hay que tener profesores de tiempo completo, pero que también debemos existir los profesores de cátedra que estamos metidos en el barro, viviendo la situación. Afuera y adentro. Yo no doy una respuesta de libro, pese a que leo muchos libros, yo doy la respuesta de lo que me pasó. Juan José Hoyos, el periodista, decía, los profesores somos contadores de anécdotas, porque es que el resto está en los libros. En los libros se encuentra la definición, pero en los libros no se encuentra el error. ¿Cómo resolví el error? ¿Cómo hice posible que el día que había que hacer un corte de cinta y eran las tijeras toledanas doradas, que es lo que se utilizan, no me cortaron? Entonces, ¿cómo acudo yo al gobernador de Antioquia de ese momento, Gilberto Echeverry Mejía, y le digo, gobernador, me pasó este problema, ¿cómo lo resolvemos? Si él, de una manera sencilla, dígame qué hay que hacer y lo organizamos. O sea, yo no me podía confundir ni acelerar, yo no puedo ser primario. ¿Y qué hicieron? No, entonces yo corté la cinta con anticipación y cuando él llegó hizo el gesto de que lo estaba cortando, ¿no es cierto? Me acuerdo que era lo que antes era el Palacio de Exposiciones, faltando 2 minutos, yo no sé por qué, me faltaba ese momentico, cogí las tijeras y dije, voy a ensayar cuando no cortaba. Dije yo, todo lo obvio genera ceguera. Yo tengo esa frase con mis alumnos, le digo, no crea que eso es así, o sea, asegúrese de que la situación se va a dar para uno tener, porque es que cada evento es en vivo, cada evento es en directo, o sea, no hay forma de repetir, decirle a la gente, vuelvan mañana, que mañana suena el himno distinto, o que mañana la persona que se aparece o algo. Entonces, por eso yo pienso que se maneja desde ese punto de vista. ¿Y no es muy vertiginosa una vida que todo el tiempo está en situación de confrontación y donde está el punto de atención de todo el mundo? No. Y en los detalles, que no dependen muchas veces de uno. Quien ignora el detalle ignora la realidad, dice una frase, y yo pienso que uno se educa mucho en esa parte, en la parte del detalle, qué va a pasar, qué puede suceder, pero no el plan B, sino el C, el D, el F, el G, no sé, todos. Y entendiendo de esa manera le da a uno más facilidad para hacer relativamente las cosas. Estamos hablando casi más de 20 años en el mundo del protocolo. Un poquito más. Un poquito más. Javier, ¿qué momento ha sido el más difícil y el momento que usted diga el evento fue perfecto? Una vez el SENA como entidad de formación profesional, al igual que existe en Colombia, en diferentes partes de América y en Europa existen, por ejemplo en el Brasil se llama el SENAI, en Ecuador está, en Venezuela, y me tocó a mí la parte de protocolo, eran personas representantes, eran algunos primeros ministros de Centroamérica y del Caribe, pero primeros ministros, y organizar todo el protocolo simbólicamente, y me dijeron, Javier, la reunión del año anterior y el año inmediatamente siguiente se han presentado problemas con las banderas, porque se han hecho banderas de colores que se parecen, pero no son la bandera del color del embajador o del ministro de Trabajo que viene. Su punto fundamental es que eso funcione. Aquí en Medellín hay gente excelente en eso, y yo me conseguí la persona proveedora de banderas que le dije yo, no vamos a fallar. O sea, ese es el punto, que Medellín, allá donde estemos en Cartagena, lo hagamos muy bien. Eran 34 países, igual 34 banderas, póngalas en la forma que fuera, de una manera tal que no generara inconveniente, ¿ya? Se fueron sentando, porque en ese tipo de organismos, cuando pasa algo, una persona pone su tarjeta de puesto en forma vertical, que eso es levantar la mano, y hace la moción. La bandera de mi país será retirada porque no corresponde a los colores, pues, y hasta ahí llegaría uno. Se fueron sentando las personas, miraban la bandera, yo iba descansando y terminó, y alguien me dijo, Javier, pasó la prueba. 34 uno dice,
Pero es que una bandera es simbólica, una bandera, cuando el país, cuando gana la selección Colombia, la gente saca la bandera de Colombia, cuando un país le va mal, lo primero que hace es sacar su bandera. Entonces el símbolo no es la bandera puesta porque sí, las dos Coreas, ¿no es cierto? Ya, ¿cuánto quisieran desfilar ellos en Juegos Olímpicos con una sola bandera? O sea, eso tiene una carga comunicacional que a veces la gente, como no se le explica, no le entiende. Miguel Ángel Trespidi, en un artículo de la revista Chasqui, decía que nosotros debemos generar cultura protocolar y no la generamos. Hacemos el evento protocolario sin explicarlo por qué. Entonces la gente ni sabe por qué se hace, ni genera la emotividad que puede plantear. Esa fue la experiencia buena. Vamos después entonces de un corte a hablar de la experiencia más difícil que le ha tocado a usted enfrentar durante todos estos años dedicados al protocolo de las relaciones públicas. Entonces a mí me dijeron, hay que interrumpir al conferencista porque llegó el director nacional de planeación. Y yo dije, lo siento mucho, le dije a un gobernante de acá, a dos gobernantes de acá, le dije, yo los respeto a ustedes mucho, pero yo no hago eso. Quien ignora el detalle ignora la realidad, dice una frase, y yo pienso que uno se educa mucho en esa parte, en la parte del detalle, qué va a pasar, qué puede suceder, pero no el plan B, sino el C, el D, el F, el G, o sea, todos. En este recorrido por la experiencia, Javier, estamos hablando de un momento grato en la organización de un evento y quedamos pendientes del evento más difícil, el momento más duro que le haya tocado enfrentar. Era un congreso de carácter nacional en Medellín. Tenía en la programación que hablar el director nacional de planeación, que es casi a categoría de ministro. No llegaba. Entonces la persona conferencista siguiente dijo, pues se organizó, vamos a empezar con la conferencia, porque era una cantidad de personas que no podían estar esperando por diferentes motivos. Entonces se empezó y se dijo. En mitad de la conferencia, más o menos, llegó el director nacional de planeación. Al hotel llegó en helicóptero, ¿cierto? Entonces a mí me dijeron, hay que interrumpir al conferencista porque llegó el director nacional de planeación. Y yo dije, lo siento mucho, le dije a un gobernante de acá, a dos gobernantes de acá, le dije, yo los respeto a ustedes mucho, pero yo no hago eso. ¿Por qué? Porque el director nacional de planeación tiene todo el derecho de llegar tarde porque pasó cualquier cosa, pero al señor que le dimos la palabra, no. Entonces, uno de los mandatarios que estaba ahí me dijo, yo lo hago, Javier, ya que usted no lo va a hacer. Y yo le dije, con todo respeto, yo no lo hago. Entonces, él subió al estrado, le pidió permiso al conferencista, y un momentico, y dijo, señores, qué pena, llegó el director nacional de planeación, vamos a interrumpir para recibirlo a él y que después el conferencista siga. Pues abuchearon al mandatario y le dijeron que termine el señor, y si el director nacional de planeación nos quiere esperar, que nos espere, porque ya llevamos mucho tiempo esperando. Una situación muy incómoda para mí, pero dije yo, la aprendí a resolver. O sea, tuve el criterio, sin irrespetar al mandatario, de decirle qué era lo que había que hacer. Difícil, claro, a uno le toca en vivo muchas cosas, que si no toma la situación inmediatamente, se le descontrola para todo. Precisamente, Javier, ¿cuáles son esos elementos, esas claves, si podría uno llamarlas de esa manera, para volverse referente en un campo? Usted en este momento es un referente en un campo específico que es el protocolo de relaciones públicas. ¿Cómo lo logró? Con cariño por el protocolo, porque es que el protocolo para mucha gente, a mucha gente no le gusta, y yo entiendo eso, ni me voy a poner a discutir con nadie por eso, ¿no es cierto? Pero lo hago en mis clases, que yo pienso que la academia para mí es una parte fundamental, porque me actualiza permanentemente y no me deja envejecer, porque como tengo alumnos tan jóvenes, entonces tengo esa gran ventaja, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces le pongo cariño y le pongo fuerza a lo que estoy planteando, y lo que planteo siempre es de actualidad. Yo no trato nunca un semestre de que la materia se vuelva igual, o sea, hay alumnos que pierden la materia y la ven conmigo, nuevamente, y me dice, Javier, totalmente diferente a como la vimos el semestre pasado. Y le digo, es que yo no trabajo con hojas amarillas, ni con, o sea, el ejemplo es de ayer o de antier, o de lo que va a pasar a las 7 de la mañana, porque todavía no ha pasado, ¿no es cierto? Javier, ¿cuándo fue su última actualización en su tema? Hace un mes. ¿Dónde Hace estuvo? un mes
comunicación y mercadeo. Muy juicioso, yo soy muy juicioso para eso, me programo a cuáles conferencias asisto, y aquellas que son malas por los conferenciantes también me gustan porque aprendo cómo no dar una conferencia. Hay veces que la gente dice, no sirvió para nada, yo, sirvió porque ese tema o esa persona o esa forma nunca la vamos a usar. Entonces a mí me parece muy importante esa actualización. Hay dos legados. El libro que recoge, el primer libro, sí, esperemos que no sea el último, que recoge toda la experiencia, pero también la incursión en Twitter. Cuéntenos un poco de eso. El libro lo generé porque cada que daba una charla sobre el protocolo la gente me decía, no hay notas de apoyo, no me puede dar las ayudas, yo ayuda nunca regalo, porque esas ayudas sirven para la clase o para la conferencia, pero no más. Y yo dije, uno como profesor ante los alumnos se presenta redactando un libro y eso le da a uno autoridad, en el buen sentido de la palabra. El profesor escribió este libro y yo siempre les digo a mis estudiantes, no lo tiene que comprar, búsquenlo en la biblioteca de las universidades, allá lo tiene para que vea cómo yo con rigurosidad he hecho. Yo no tengo un método, o sea, yo no soy el investigador, pero con personas que he hablado que hacen investigación me dicen, siga como usted lo está haciendo, yo recorto, busco, hago tal cosa, e igual, la tecnología yo no digo que la manejo al 100%, no, pero empecé a utilizar precisamente Twitter y lo hago de manera frecuente, voy a un evento sin ofender, que no ofendo, pero sí soy fuerte, yo soy ácido y a mí me parece que es importante ese humor negro que a veces tiene que manejar uno para que la gente aprenda. Yo lo hago con el propósito de que la gente tenga ese concepto de que el aprendizaje es válido, de que uno asistió al evento y aprendió del evento. Queda la experiencia ya por último. Tranquilidad. Una fortaleza de uno poderle decir a otra persona, esto se lo recomiendo que lo haga de esta manera, y yo pienso que le sirve porque los años primeros de mi carrera de pronto eran muy acelerados y yo quería abarcar todo y ya entiendo qué es lo que uno tiene que abarcar para poder dar un resultado y que los alumnos sigan saludándolo a uno, que para mí eso es muy importante, que el alumno se acuerde de uno como en este caso. Javier, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos.